Hace a darle primero la bienvenida a Luis Martín Cabré a nuestra institución, a CIPIA, en este ciclo, uno de los 3 ciclos que tenemos en la CIPIA desplegados con conferencias. Este es de los autores post-freudianos. Hemos elegido algunas exponentes para poder escuchar y trabajar sus teorías. En este caso habíamos pensado en la figura inevitable de Sándor Ferenczi por todo lo que a nosotros también nos ha aportado en nuestra formación, y agradezco personalmente, como siempre, la generosidad inmediata de aceptar venir aquí a Luis. Tenemos el placer con Ana de estar con 2 de nuestros grandes maestros de Ferenczi durante muchos años, con Pepe Jiménez Abello, y con Luis históricamente empezamos a estudiar Ferenczi y luego seguimos con Pepe aquí. Él desarrolló un seminario durante muchos años y creo que son unas personas que más conocen, que más se han empapado del pensamiento y del sentir de este psicoanalista, que crea para nosotros una gran esperanza en lo clínico, una gran ética en lo clínico, y una persona que ellos han defendido muchísimo y han reivindicado de una posición que a veces no era tan clara en el movimiento psicoanalítico. Luis Martín Cabré, yo creo que todos los que estamos aquí le conocemos, pero es didacta de la PM, fue presidente de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, trabaja con niños y adolescentes, es miembro ordinario de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y Adolescente, miembro del Instituto de Estudios de Medicina Psicosomática, miembro correspondiente de la Asociación Internacional de Historia del Psicoanálisis, miembro fundador de la Fundación Internacional Sándor Ferenczi, miembro de la European Editorial Board, del International Journal of Psychoanalysis, y, como dije, expresidente de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Alguna vez dijo Arnoldo Lieberman que una mala persona no puede ser un buen psicoanalista, y creo que Luis confirma 2 cosas que también compensaba en ello Hugo Bleichmar. Es cierto, Luis es una buena persona, por lo tanto es un buen psicoanalista, pero también decía Hugo, con una buena persona no basta, hay que tener una claridad técnica para operar en esto, ¿no? Y creo que la experiencia clínica, teórica y de investigación de Luis lo avala. El trabajo que hoy vamos a hablar es un trabajo como muy central en el campo psicoanalítico, un concepto que podríamos decir, si tuviéramos que tener una bandera psicoanalítica, en ese logotipo trauma tendría que estar como figura. El título de ustedes todos lo conocen, y es interesante el tema, históricamente, en el cuerpo de preocupaciones e investigaciones de Freud, el manejo que hizo del trauma de idas y venidas alrededor de él, pero también la misma palabra que implica, como el otro día estaba leyendo, hay una diferencia entre suceso y acontecimiento, ¿no? Es como si uno dijera, un suceso podría ser un traumatismo malo, algo que no es trófico, ¿no? Y también el trauma como un elemento de acontecimiento, un acontecimiento inevitable en el desarrollo psíquico. Si el sujeto se forma y configura a través de sucesivas pérdidas y duelos, creo que lo traumático es el agente constitutivo por excelencia que tenemos que elaborar. Y algunos elementos traumáticos, como los tempranos, que voy a hablar, están desarrollados en la obra de Winnicott y en otros psicoanalistas, en Balint, es de vital importancia, sobre todo para las patologías graves, me imagino, y para aquello que también tiene que ver con el campo de la psicosomática. Bienvenido, Luis, gracias por estar aquí, gracias a ustedes por venir hoy y estar interesados en estas conferencias, y te dejo la palabra. Vale. Pues muchas gracias por la invitación, por darme la oportunidad de transmitir estas ideas, que algunos conocen, y bueno, voy a ver si soy capaz de estar a la altura de las expectativas. Voy a irlo leyendo, y si hay algún momento en que queráis interrumpirme, me decís. El descubrimiento del doble sistema de memoria, la explícita y la implícita, ha abierto perspectivas enormes en la teoría y en la clínica psicoanalíticas, y ha ampliado además el concepto de inconsciente. Como sabemos, la memoria explícita, que es la que manejamos habitualmente, es consciente, verbalizable, recordable, y es esencial para nuestra identidad y para nuestra autobiografía. La memoria implícita, por el contrario,
no es consciente, ni verbalizable, ni recordable, se desarrolla precozmente y está presente y activa desde las últimas semanas de la gestación. Pero además es la única forma de memoria de que dispone el niño en sus 2 primeros años de vida. Su dimensión emocional y afectiva permite al niño archivar en ella sus primeras experiencias relacionadas con la voz, con el lenguaje materno y con el ambiente en el que crece. Y por otra parte, la relación que la madre tiene con el bebé, su modo de hablarle, su modo de mirarle o de tocarle, en definitiva, su reverie en toda la extensión del término, moviliza afectos y emociones que serán también archivados en esta memoria implícita. Si seguimos el recorrido del pensamiento de Freud desde el proyecto, comprobamos que el concepto de memoria atraviesa toda su obra. Es prácticamente un argumento que recorre toda la obra de Freud, y aunque sus reflexiones giran esencialmente en torno a la memoria explícita, hay algunos momentos en los que intuye y se aproxima al concepto de memoria implícita. Desde su perspectiva teórica, todo evento depositado en la memoria, dice Freud, es parte estructurante del inconsciente del individuo. Es más, la función de la memoria, dice Freud, y la del inconsciente no pueden existir separadas. Se organizan paralelamente en el transcurso del desarrollo. Y en la interpretación de los sueños, aunque el concepto de memoria no cambia sustancialmente, ofrece una concepción de ella más compleja cuando alude a un sistema más sofisticado del aparato psíquico que acoge los estímulos perceptivos sin conservar nada, pero traduciendo la excitación momentánea en huellas duraderas. En Recuerdo, Repetición y Elaboración, de 1914, aunque Freud se refiere a lo largo del texto a la memoria explícita, de nuevo, que puede ser recuperada a través de las asociaciones libres del paciente, afirma también que, de un tipo especial de situaciones bastante importantes que se verifican en una época remota de la infancia, no es posible alcanzar el recuerdo. Se llega a adquirir conciencia de ellas solo a través de los sueños. Poco después, en sus trabajos metapsicológicos de 1915, Freud se vuelve más contundente. En el inconsciente y en la represión, sitúa la presencia de la pulsión en el inconsciente a través de la representación y otorga al mecanismo de la represión el papel central en la organización y desarrollo de los procesos inconscientes. Este soy yo, me parece. Perdonad, ¿eh? No soy yo, ¿eh? No soy yo. No sos vos, soy yo. Pero además confirmaba y elaboraba ulteriormente cuanto había sostenido tanto en Recuerdos encubridores como en Recuerdo, Repetición y Elaboración, donde situaba todo el valor de la recuperación del recuerdo como agente terapéutico en la memoria autobiográfica o explícita. Bueno, hasta aquí todo el planteamiento de Freud. Pero lo reprimido no agota todo el campo del inconsciente. Esta sería la tesis de la que partiría. En el psicoanálisis contemporáneo se ha procedido paulatinamente a una ampliación de la concepción metapsicológica y del concepto de inconsciente dinámico que Freud defendía en 1915 y que concedía, como he dicho, al mecanismo de la represión el papel principal en la organización y desarrollo de los procesos inconscientes. Como sostiene Mauro Mancha en un libro que ha sido publicado en castellano que se titula Sentire le parole, sentir las palabras, existe también un inconsciente no reprimido. Un inconsciente no reprimido producido por experiencias, en ocasiones traumáticas, que se retrotraen a los primerísimos periodos de la vida relacional y a los últimos periodos de la vida prenatal, y donde se configuran, como dice Maruco, zonas psíquicas recónditas y aisladas del reconocimiento del individuo mismo. Se puede afirmar que el propio Freud intuía esto cuando, por ejemplo, en Construcciones en el Análisis, en 1938, habla de aquello que ha quedado soterrado, en alemán verschüttet, que es un verbo con mucha intensidad, ha quedado soterrado, inasequible al individuo. En este texto, además, Freud afirma que en la reconstrucción o construcción del analista,
La cuestión fundamental no es la memoria y que es posible incluso que durante todo el análisis no se pueda acceder nunca a algunos recuerdos del paciente. Por el contrario, si el análisis se ha hecho correctamente, obtenemos una segura convicción de la exactitud de la construcción. Y esta convicción es equivalente al efecto que produce la recuperación del recuerdo. Esta idea, que es absolutamente revolucionaria en las últimas obras de Freud, ya podemos anunciar que está retomada de algunas de las intuiciones de Ferenczi. Todo ello permite pensar en el inconsciente como una función compleja, compuesta de una parcela reprimida y otra no reprimida, que afecta a los dos integrantes de la pareja analítica y se manifiesta en el eje transferencial contra transferencial. En la relación analítica, esta parte inconsciente emergerá no a través de los lapsus, los actos fallidos o algún tipo de sueño, sino por medio de determinadas modalidades de la comunicación, como el tono de la voz, el ritmo, la prosodia, la estructura y el tempo del discurso, que se podría definir como la dimensión musical de la transferencia. En esta misma línea estaría la aportación de Bolas sobre lo conocido no pensado, la del núcleo aglutinado de Blecher, el pictograma de Pierre Lanier o el inconsciente pasado de Sandler. Bien, desde esta perspectiva, muchos autores posteriores, como Bolas, Blecher, Lanier, Mancha, Koderk, Maruco y muchos otros, han desarrollado una profunda reflexión psicoanalítica que concibe la vida psíquica como una transformación continua entre la no representación y la figurabilidad, entre las marcas tempranas de la memoria sin recuerdo y el sueño que intenta simbolizarla. Estos autores, y en particular César y Sara Botella, ponen en evidencia que una de las funciones más importantes del trabajo del analista es la capacidad de figurabilidad psíquica, instrumento de indiscutible valor para poder acceder a la memoria sin recuerdo o al inconsciente no reprimido. Bueno, para profundizar entonces en este tema voy a tratar de centrarme en la difícil cuestión de la teoría psicoanalítica del trauma. El concepto de trauma y las aportaciones teóricas de Ferenczi. En muchas de las teorizaciones psicoanalíticas actuales, partiendo de las contribuciones de Ferenczi sobre la teoría y los aspectos clínicos de la teoría traumática, la noción de trauma aparece como una invasión en el yo del sujeto, de la pasión o de la locura del amor o del odio del otro. Como es bien sabido, Ferenczi desarrolló su teoría sobre el trauma partiendo de su experiencia clínica, con los casos límites en sus últimas obras, y sobre todo en su famoso trabajo sobre confusión de lenguas entre los adultos y el niño, donde atribuía a los objetos externos un papel determinante en la estructuración del aparato psíquico del niño y ponía el acento en dos argumentos esenciales para la teoría psicoanalítica: los procesos identificatorios y la escisión del yo. Ampliando el concepto de la seducción, tal y como había sido teorizada hasta aquel momento por Freud, Ferenczi desarrollaba un avance teórico considerable, planteando la etiología traumática como el resultado de una violación psíquica del niño por un adulto, de una confusión de lenguas entre ellos y sobre todo del desmentido, la desmentida, la Verleugnung, por parte del adulto de la desesperación del niño. Cuando el lenguaje de la pasión de un adulto, que maniobra inconscientemente el erotismo tanto del amor como del odio, choca de manera violenta con el lenguaje de la ternura del niño, descalificando y desmintiendo el reconocimiento del pensamiento y de los afectos en el aparato psíquico del niño, que había depositado toda su confianza en el adulto, tiene lugar un trauma que provoca no solo miedo, desilusión y dolor, sino sobre todo conduce inevitablemente a una escisión. En la concepción de Ferenczi, la escisión, a diferencia de Freud, esto es interesante porque, como sabéis, la última obra de Freud es sobre la escisión del yo, curiosamente, pero Freud habla de Ich-Spaltung,
en alemán. Y justamente Ferenczi habla en inglés, habla de splitting. Curiosamente, utilizan dos términos distintos. En la concepción de Freud, el Spaltung, una parte del yo acepta la realidad y la otra la desmiente. Pero en la concepción de Ferenczi, en la escisión, o sea, el splitting, una parte muere y la otra vive, pero desprovista de afectos y se queda al margen de la propia existencia, como si fuese vivida por otro. La psique se defiende con su autodestrucción o con la destrucción de quien le brinda ayuda o afecto. Esto es muy importante a nivel de la situación terapéutica. Por tanto, el concepto de trauma y sobre todo la idea de conmoción psíquica, descrito por Ferenczi más tarde en el diario clínico, se refiere a un breakdown, a un colapso, a un hundimiento imparable, incontenible, y a la pérdida de la propia identidad, con la consiguiente sumisión y docilidad incondicional producida por una experiencia traumática, que destruye la capacidad del yo para poderla elaborar psíquicamente. Según Ferenczi, cuando estas modalidades de invasión psíquica producen sus efectos, descalificando y negando el reconocimiento del pensamiento de los afectos, en el aparato psíquico del niño se produce un trauma que no solo genera una escisión, sino que puede generar también una fragmentación, una atomización, una autotomía, ahora me refería a este término, que implica de manera implícita la amputación de una parte de sí mismo. El concepto de autotomía es un concepto fundamental. Además, Ferenczi nos muestra, acuñando el concepto de autotomía, que el sujeto se muere a través de la escisión. Ya no siente dolor porque no existe más. Es más, dice Ferenczi, no se aflige por la respiración o el corazón, ni en general por la conservación de la vida, sino que mira con interés el ser destruido o despedazado como si ya no fuera el mismo, sino otro ser a quien se le estuviera infligiendo ese penar. Como en la fascinante descripción clínica que hace de su paciente OS, en un fragmento del 26 de junio del diario clínico, se trata, dice Ferenczi, de la pérdida del sentido del tiempo, como si la vida no acabara ni con la vejez ni con la muerte. Pero no se trata de un mecanismo de defensa, sino de un mecanismo de supervivencia. Paradójicamente, esta respuesta extrema se produce para salvar la propia vida. Para salvaguardar el espíritu y la integridad hay que sacrificar la parte viva del cuerpo y someterse a una automutilación, a una autotomía, en la que la persona tiene que abstraerse de sí misma y de los demás. ¿No haría pensar esto tal vez en algunos cuadros psicóticos? Pero en un trabajo anterior, titulado Sobre la revisión de la interpretación de los sueños, de 1931, Ferenczi ya había descubierto que las escisiones del yo, derivadas de experiencias traumáticas precoces, eran mecanismos de defensa anteriores al comienzo de la represión. Como dijo Ferenczi, se trata de impresiones de las que no quedan restos de huellas némicas ni siquiera en el inconsciente. Como consecuencia, en su concepto teórico, que se desarrolló más tarde con mayor precisión, la cuestión del trauma se transforma en algo que no está representado en el psiquismo. La reacción al dolor pertenece al orden de lo irrepresentable y es inaccesible a la memoria y al recuerdo. Desde ese punto de vista, para Ferenczi, el trauma se presenta, no se representa. Su presencia no pertenece a ningún presente. Incluso destruye el presente en el que parece introducirse. Es un presente sin presencia, un presente loco, en el que el sujeto sale del tiempo intentando situar su impensable sufrimiento en una mayor unidad temporal fuera de la simple cotidianidad y de la temporalidad histórica. Se trata de un presente infinito e inagotable, pero al mismo tiempo completamente vacío. Por tanto, Ferenczi sitúa su teoría del trauma en la dimensión de un presente que se queda fuera de la temporalidad histórica.
A diferencia del presente histórico que fija una presencia y una identidad, en este presente traumático todo se disuelve. No hay ni sujeto ni oposición entre sujeto y objeto. Lo que Ferenczi nos sugiere es un proceso de disolución que va en la dirección de una disolución total, es decir, de la muerte. Pero tal vez, más que a la muerte, que fija un límite, a lo que se refiere Ferenczi es al morirse indefinidamente, en un tiempo en el que nada comienza. El tiempo se momifica y, actuando como un tejido muerto, evita y paraliza la función de la precum. Este es otro punto importante. Pero ante la imposibilidad de ser representado, el cuerpo se convierte en el único destinatario de la memoria traumática. El recuerdo, obligado a permanecer en el interior del cuerpo, lo transforma en un esclavo del rol de portavoz y de un mártir de una palabra que ha perdido la voz. La única posibilidad de alivio para este cuerpo es la de reconstruir el trauma y recolocarlo en el espacio intersubjetivo o interpsíquico de la contratransferencia de la relación psicoanalítica. ¿Pero cómo? ¿Mediante qué instrumento terapéutico? El cambio de vértice teórico. Quizá la cuestión fundamental de este desarrollo teórico reside en que Ferenczi considera, a diferencia de Freud, que el trauma no solo está vinculado a las consecuencias de una fantasía de seducción, sino que se origina en los sucesos de un tipo de destino libídico cuya acción tiene lugar de manera muy precoz, incluso antes de la adquisición del lenguaje, convirtiéndose para el sujeto en una especie de excitación sexual precoz. Más que una seducción sexual provocada por un adulto, se trata de una intromisión forzada o de una intrusión en la mente del niño que compromete la constitución del aparato psíquico. Tanto si se refiere a un objeto demasiado presente o a un objeto demasiado ausente, se tratará siempre de un objeto que dejará una huella primitiva de exceso en la constitución del objeto primario interno. Se trata de una dinámica mental muy particular en la cual las necesidades del adulto prevalecen sobre las del niño, que no solo no es reconocido como sujeto, sino que incluso es objeto de desmentido. Este desmentido, por parte del adulto, tiene consecuencias esenciales sobre el mundo afectivo y sobre los procesos de pensamiento. Dicho en otras palabras, la verdadera violación psíquica está determinada por el ejercicio abusivo de una violencia y de un poder que paralizan el pensamiento y que niegan el propio deseo y toda la alteridad. De esta manera, el trauma traduce la ausencia de una respuesta adecuada del objeto ante la situación de indefensión que fragmenta y mutila para siempre el yo del niño, conservando un estado traumático permanente y una sensación de indefensión primaria que se reactiva a la mínima ocasión a lo largo de toda la vida, incluso en la situación analítica misma. Llegados a este punto, quisiera subrayar que uno de los aspectos centrales, en mi opinión, de las aportaciones teóricas de Ferenczi sobre el trauma consiste en enfatizar el cambio de vértice que se produce en la teoría sobre el trauma. Este cambio reside en el hecho de considerar que el trauma no se deriva esencialmente de un suceso de naturaleza sexual o de una intromisión forzada por el lenguaje de la pasión de un adulto, el lenguaje de la ternura de un niño, y tampoco en la violación psíquica que se produce en el del agresor sobre la víctima. La cuestión es más sutil. Se trata de una experiencia con el objeto en la que lo más importante no es lo que ha ocurrido, sino lo que no ha ocurrido. Es decir, se trata de una experiencia dolorosa, negativizante, que implica una autoescisión narcisista que transforma brutalmente la relación de objeto en una relación narcisista. Esta noción esencial de autoescisión narcisista implica que una parte del yo desarrolla una capacidad protectora de la parte infantil desprovista de protección, pero al mismo tiempo la internalización de un objeto primario
que obstaculiza la constitución del narcisismo y la capacidad contenedora de la paraexcitación, con las consecuentes carencias en el ámbito de la representación, produciendo una indefensión que en muchas ocasiones puede convertirse en irreversible. Bueno, esto lo paso. ¿Cómo conducir entonces todas estas reflexiones al trabajo analítico? Considerar que en el trabajo analítico está en juego algo diferente a la rememoración e incluir los efectos devastadores de las marcas tempranas traumáticas que han podido experimentar algunos de nuestros pacientes, nos obliga a contemplar otros tiempos presentes que abren al sujeto otras modalidades de existencia. La muerte presente, el dolor presente, implican la salida de un cierto tipo de temporalidad. Pero ello implica introducir una serie de interrogantes fundamentales sobre la técnica psicoanalítica y situar el problema de la temporalidad del trauma desde una perspectiva clínica radicalmente nueva. Ya no se trata de una repetición del pasado, sino de un evento que ofrece una realidad presente y actual. ¿Y cómo podemos los psicoanalistas comprender y detectar el tiempo de lo traumático si por su naturaleza es irrepresentable? ¿Cómo puede interpretarse algo que no es del orden de la representación y no posee la mínima dimensión histórica? No es fácil este trabajo para el analista, que no solo es testigo del sufrimiento y la desesperanza traumática del paciente, sino que debe confrontarse también con su propia extraneidad y con sus propios espacios de no representación. Desde esta perspectiva, el analista no puede contar únicamente con el instrumento de la interpretación para permitir acceder al paciente a los núcleos más recónditos de su mundo interno y, sobre todo, para favorecer un cambio psíquico que le permita aliviar su sufrimiento y su desesperación. Voy a referirme ahora al sueño y a un trabajo que presenté en Budapest sobre la función traumatolítica que viene a cuento de lo que estoy diciendo. Entre los instrumentos que tiene el analista, como digo, no solamente la interpretación, uno de los instrumentos es el sueño. No hay ninguna duda en afirmar que los sueños son un instrumento indispensable para el trabajo analítico, dado que condensan de manera superlativa los procesos identificatorios, el mundo de los afectos y tienen la capacidad de brindar una información incomparable de los afectos predominantes en el espacio analítico, de ser el vehículo preferencial para afrontar analíticamente el Ich et Nunc de la relación transferencial y de ser además un auxiliar imprescindible en el trabajo de construcción. Pero además de todo lo anterior, el sueño reactiva y es capaz de simbolizar también emociones y huellas némicas antiguas e ingobernables, derivadas de experiencias que se retrotraen en una fase del funcionamiento mental presimbólico y preverbal y que quedan depositadas en la memoria implícita. En este sentido, Ferenczi sugería en su trabajo sobre la revisión de la interpretación de los sueños, al que me referí antes, que una definición más completa de la función del sueño incluiría una segunda función, la función traumatolítica, que sería la función de disolver y deshacer las experiencias y vivencias traumáticas. En su opinión, muchos sueños, desprovistos de representaciones inconscientes, producirían exclusivamente sensaciones dolorosas o experiencias de sufrimiento corporal o psíquico, como calambres, contracturas, etc. El sueño, desde su perspectiva, por tanto, además de su función de realización de deseos inconscientes, tendría el papel de recuperar, a través de estas vivencias sensoriales y corporales, las huellas némicas de un lenguaje enmudecido. Esta posibilidad elaborativa era lo que Ferenczi denominó la función traumatolítica del sueño, que anticipaba en algunos años concepciones de Garma sobre los sueños traumáticos, el concepto de sueños curativos, acuñada por Winnicott en su conocido texto sobre el odio en la contratransferencia, e incluso la hipótesis más reciente de los sueños
que pasan página de Jean-Michel Quinaudot. Ferenczi distinguía dos momentos distintos de la función del sueño, el primario y el secundario. Mientras el sueño secundario consiste en un intento de superar el trauma, introduciendo una distorsión falseada de la experiencia traumática a través de una escisión narcisista, que permite recuperar conscientemente la experiencia traumática, es una vivencia traumática donde el final, digamos, es un final feliz. O sea, uno ha tenido un accidente y sueña que tiene el accidente, pero no le pasa nada. Bueno, eso es el sueño secundario. El sueño primario, por el contrario, sometido inexorablemente a la ley de la repetición, estaría constituido por impresiones sensoriales violentas, intramitables, inaccesibles a la memoria, inaccesibles a la conciencia y al recuerdo, y acaecidas en momentos de inconsciencia que, por tanto, nunca habían sido objeto de represión. Se trataría de una relación directa, aunque inaccesible, con la escena traumática. Desde esta perspectiva, el sueño puede, además de constituir una representación de suma importancia para poder captar las fantasías y las emociones que se manifiestan en la transferencia, crear imágenes capaces de colmar el vacío de la no representación y de representar simbólicamente experiencias de origen presimbólico y de carácter traumático. La posibilidad de interpretar estas imágenes y representaciones simbólicas podría favorecer el proceso reconstructivo necesario al psiquismo para mejorar las propias capacidades de mentalización y transformar en pensable o figuralizable, aunque no recordable, experiencias inicialmente ni pensables ni representables. Y este sería el punto de conexión entre las aportaciones de Ferenczi y los desarrollos actuales sobre el inconsciente no reprimido y sobre el valor de los sueños traumáticos en el proceso psicoanalítico, yo diría sobre algunas concepciones de las neurociencias actuales. Veamos por último cómo sería posible realizar la recuperación de esas experiencias traumáticas precoces y la verbalización mediante la dimensión transfero-contratransferencial de la interpretación onírica. No hay una expresión más completa de la vivencia transferencial que la que transmite un sueño. Este tiene simultáneamente la capacidad de representar y comunicar la situación emocional que el paciente tiene tanto con sus propios objetos internos, de los cuales el analista es parte integrante, como con su historia afectiva infantil. A través de la narración que el paciente hace de su sueño, el analista podrá detectar las emociones predominantes en el mundo afectivo del paciente, como el amor, la rabia, el miedo, y las identificaciones, disociaciones, defensas e intentos de seducción o de actuación activadas en el momento del sueño. Gracias a ello podrá configurar lentamente en su mente, gracias a la función de la paraexcitación que desempeña el desarrollo de sus conocimientos teóricos y su experiencia clínica, los primeros esbozos de hipótesis, exploraciones, desarrollos y dudas que empiezan a producir una prematura formulación interpretativa. La transferencia, además, permite al paciente revivir antiguas experiencias traumáticas a través del recuerdo, pero a veces también sin pasar por el recuerdo. El paciente es capaz de tolerar experiencias de desesperación y de sufrimiento mental insoportables e imposibles de recordar o pensar. El paciente puede transmitir estas experiencias mediante las modalidades específicas de transferencia como el enactment, a través del tono, el volumen, el ritmo y la musicalidad del lenguaje. Y aquí reside, en mi opinión, el núcleo de la cuestión. En el proceso analítico con pacientes traumatizados, el sueño y su interpretación no son un evento mental exclusivamente intrapsíquico del paciente y del analista, sino que se verifican en el ámbito de una relación configurada a nivel transfero-contratransferencial y donde la función de la reverie, y especialmente de la reverie acústica, alcanzan un valor incalculable. La interpretación, por tanto, es un proceso en el que tanto el analista como el paciente se interrelacionan recíprocamente sin solución de continuidad. No está en juego solo el sufrimiento mental del paciente,
sino también el del analista, que tiene que ser capaz de soportar y transformar el dolor que el paciente proyecta sobre él. Desde esta perspectiva, entiendo que el proceso mental que realiza el analista para construir la interpretación del sueño del paciente sería esencialmente la construcción de una formulación surgida de su contratransferencia que, dada su identidad inconsciente, se produce en una dimensión de carácter onírico y se enriquece por la función de la reverie. Ya estoy casi acabando. Si llevamos estos planteamientos al seno de la relación analítica, podemos preguntarnos cómo puede ser revivida y activada en la transferencia el impacto y el efecto de las marcas traumáticas. De hecho, el punto más polémico de su trabajo sobre la confusión de lenguas radicaba en el hecho de que Ferenczi pensaba que un proceso análogo podía verificarse en el ámbito de la relación analítica, como consecuencia de la intromisión forzada, de la compulsión a interpretar de ciertos analistas y de la sumisión neurótica, de la introducción de la culpa y de la incapacidad de gestionar los propios recursos mentales de ciertos pacientes. En el trabajo clínico, como analistas, nos enfrentamos habitualmente con el sufrimiento de nuestros pacientes, pero Ferenczi, cuando se enfrenta a la dinámica del trauma, no se refiere a un sufrimiento soportable, sino a un sufrimiento desconocido, que pierde su medida y que no puede ser entendido ni contenido. Desde este punto de vista, cuando nos enfrentamos analíticamente a este tipo de pacientes, antes que formular interpretaciones de contenidos fantasmáticos, es necesario ofrecer al paciente un objeto contenedor y paraexcitante que permita que el analista no solo esté atento a la escucha de su contratransferencia, sino que consiga introducir en el proceso analítico una continuidad psíquica que en ocasiones resulta ser inédita en la vida del paciente y afrontar la dimensión narcisista de la transferencia. Dicho con otras palabras, el analista no puede contar solo con el instrumento de la interpretación para conseguir acceder a los núcleos más profundos del mundo interno del paciente y sobre todo para facilitar un cambio psíquico que le permita aliviar el sufrimiento y la desesperación. Ferenczi consideraba que en la situación analítica deberían poderse revivir y volverse a experimentar los hechos traumáticos como el único modo de interrumpir para siempre una repetición interminable. Solo si el paciente regresa, decía Ferenczi, a estas situaciones primitivas de la infancia y la revive en el análisis, podrá el analista entender lo que ocurre e identificar y reconstruir los traumas que ha sufrido. Precisamente por ello, para favorecer la necesaria regresión del paciente, el analista debía, en su opinión, renunciar a una actitud exclusivamente interpretativa y asumir una actitud materna y acogedora. La elaboración del sufrimiento psíquico en un paciente traumatizado depende de la construcción, o si se prefiere, de la construcción de una nueva experiencia. Una experiencia que no es otra que la de un vínculo emotivo constante y acogedor que permita al paciente enfrentarse a esos momentos de tristeza, dolor y sufrimiento que no ha sido capaz de superar o elaborar con anterioridad. Como sabemos, la elaboración del sufrimiento mental constituye un eje esencial en el desarrollo de todo proceso analítico, pero pone en primer plano también el dolor mental del propio analista, que debe elaborar el sufrimiento proyectado por parte del paciente y que debe poder tolerar y contener la rabia, los ataques y las seducciones sin quedar paralizado en el propio pensamiento. Todo analista puede encontrar pacientes que viven la imposibilidad de experimentar el dolor y utilizan mecanismos muy primitivos para evitar el sufrimiento. Se tornan silenciosos, inmóviles, sarcásticos, insensibles y borran cualquier rastro de emotividad en su discurso. Una consecuencia es el empobrecimiento de su vida mental y de su relación analítica, pero también de necesitar actuar estos sentimientos congelados en actos autodestructivos, especialmente en ocasiones de separaciones o interrupción de las sesiones. En cualquier caso, considero, de acuerdo con Ferenczi,
que la posibilidad de elaborar en cualquiera de sus dimensiones el dolor derivado de una experiencia traumática precoz es la reconstrucción de un nuevo objeto interno que permita y consienta un nuevo comienzo de una nueva relación. El nuevo comienzo, el New Beginning, que preconizaba Balint, que subrayaba la importancia de la repetición en la transferencia de estos estados límites de impotencia, de dolor y de desesperación. Muchas gracias. Aquí me paro. Tenemos Un poco tocho. No, un buen rato para el coloquio porque abre un montón de líneas posibles. Pepe. Sí, efectivamente hay muchas líneas, pero por tomar alguna. ¿Por qué? No reprimido, no le llama psicociente escindido, es un término de Bueno, ahí hay toda una larga historia, ¿no? La idea del inconsciente no reprimido es de Mormons. Entonces, yo era bastante